Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a esta entrevista que con carácter especial vamos a ofrecerle a todos ustedes para acercarlos a la que ya es la 16ª edición del Festival de Música Antigua que se celebra en nuestra comarca, es Úbeda y Baeza, pero como ahora comprobarán, se extiende también con el ciclo de Vandelvira a otras localidades. Va a dar comienzo enseguida, el día 23 de noviembre, y se va a desarrollar hasta el día 9 de diciembre. Un evento cuya organización tiene mucho que ver, mucho que decir, y una apuesta importante de la Diputación Provincial de Jaén. Y precisamente por eso esta noche nos acompaña la diputada responsable del área, Toni Olivares Martínez. Muy buenas noches y bienvenida, Toni. Hola, muy buenas noches. Decimos que mucho que decir la Diputación en la organización de este festival desde que comenzó en un primer momento. Efectivamente, la Diputación desde el minuto 1 que se plantea la puesta en marcha y el desarrollo del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza para apoyar como un puntal más para conseguir la declaración Patrimonio de la Humanidad, pues la Diputación ha estado confiando en el festival, apoyándolo, y ahora pues sigue estando en su organización, y lo hacemos desde luego con mucha satisfacción. De hecho, bueno, pues cuando hemos llegado a un punto en el que las administraciones sabemos que están como están, que las arcas de cada una de ellas, de todas, pues están bastante maltrechas, en este caso la Diputación ha mantenido el presupuesto y la apuesta por el Festival de Música Antigua. Efectivamente, desde la Diputación Provincial de Jaén estamos haciendo un esfuerzo muy serio y muy riguroso, porque a pesar de la crisis económica que estamos padeciendo, tenemos una premisa desde la que estamos trabajando la política cultural del ente provincial, y es que la inversión que se realiza en cultura es una inversión en generación de progreso, de desarrollo en nuestra tierra. Es decir, a través de la cultura tenemos que cambiar esa visión y ver que también se genera empleo y se genera riqueza en la provincia, y desde esa premisa, como te digo, estamos apostando por la programación general desde el punto de vista de la cultura de la provincia, pero más específicamente por aquellos eventos como es el Festival de Música Antigua, que suman más calidad y suman más diversidad a la programación cultural que tiene la provincia de Jaén, pues porque son señas que al final nos diferencian y nos dan ese marchamo o ese plus de calidad con respecto a las programaciones de otras provincias de nuestro país. Son 16 las ediciones que van este año, hay que decirlo. La Diputación mantiene su presupuesto de 20.000 euros, también es una apuesta del resto de administraciones, todas por cierto, desde el Ministerio hasta los ayuntamientos, pasando también por la Junta de Andalucía. Pero como decíamos, tiene un elevadísimo nivel que, a pesar de los recortes, bueno, pues este año no se ha visto mermada la calidad. Efectivamente, mantenemos la misma calidad y con una programación extraordinaria que sigue haciendo que este festival se encuentre entre los primeros de Andalucía y los primeros de España. Es uno de los festivales más importantes de nuestro país y además es un evento plenamente consolidado. Desde la Diputación teníamos que seguir apostando por el mantenimiento de este festival, y ahí hemos estado, ¿no? Y creemos que es un punto importante de nuestra programación, y por eso la apuesta. El festival, al margen de los conciertos que todos conocemos y que se hacen además, bueno, pues en unos auditorios preciosos tanto de las ciudades de Úbeda como de Baeza, normalmente, bueno, pues la mayor parte de los conciertos se desarrollan en el Hospital de Santiago y en el Auditorio de la Ruina de San Francisco de Úbeda y Baeza respectivamente, pero también elige rincones preciosos. También se utiliza la Iglesia del Salvador en Úbeda, se utiliza la Iglesia de San Andrés en Baeza, y tenemos también pues eso, el haber creído tanto en él, una apuesta tan importante que se ha abierto con el ciclo de Vandelvira. Ya no es el Festival de Úbeda y Baeza, ya casi que va a haber que cambiar el nombre. Bueno, el ciclo se suma o es una pata del Festival de Música Antigua, con la idea de extenderlo a los monumentos de Vandelvira que existen en la provincia.
a todos es imposible, y con lo cual cada año hay una selección de municipios. Este año no quiero olvidarlo a todos y por lo tanto no los voy a nombrar, pero sí poner algunos ejemplos como cercanos, ¿no? Como puedan ser Canena, Sabiote además con la particularidad de que este año es un escenario nuevo junto a todos esos escenarios que tú has nombrado, que es el castillo recién terminada su rehabilitación y abierta las puertas a la ciudadanía y al turismo. Pues creo que es el primer evento que acoge el castillo y que va a ser un concierto dentro de este ciclo Vandelvira. Y creo que además con la programación en la que la música antigua que se crea en el Renacimiento y se crea para esos edificios, el volver a disfrutarla y escucharla en los edificios del Renacimiento y con el ciclo Vandelvira, más concretamente en los edificios de Vandelvira, pues yo creo que no se puede pedir nada más, ¿no? Que yo creo que nos retrotrae al Renacimiento, porque escuchamos en los escenarios naturales para los que se creó la música, estamos disfrutándolos en el siglo XXI. Y con esos instrumentos, que además son los instrumentos de aquel momento. Efectivamente, se mantiene los instrumentos de la época. Y sobre todo, algo que hace que el Festival de Música Antigua siga siendo tan importante como es, que hay programas inéditos que se crean, programaciones inéditas que se crean para estrenarse en el marco del festival, y este año pues también volvemos a contar con esa programación. A ese respecto, y como me decía hace un momento, a pesar de que los recursos son menos, se mantiene la calidad, también hay que agradecerle al director del festival, a Javier Marín, la labor que ha hecho de negociación, de engranaje de todas las piezas para conseguir un festival del primer nivel, a pesar de que el presupuesto es un poquito inferior, aunque, como bien has dicho, la Diputación sigue manteniendo al 100% la misma aportación que hacía. Con Javier Marín, que vamos a tener además oportunidad de hablar ahora a continuación, justo en la segunda parte de este programa, y que él, bueno, pues sí que nos va a desgranar cuáles son. La diputada decía, no quiero que se me olvide ninguno. Yo no es que me acuerde, Tony, la verdad, pero es que como tengo aquí la chuletilla, pues lo voy a mirar para que no se nos queden en el tintero. Cazorla, Alcaudete, Canena, Sabiote, La Guardia, Villacarrillo, Jaén y Huelma. Bastantes municipios los que van a participar aquí, además en Marcos, que vienen aquí por como la iglesia de la Asunción de Villacarrillo, que es una joya, o la Torre del Castillo de Sabiote, que comentaba la propia diputada. ¿Qué destacarías como diputada de Cultura en un área y en un momento tan duro como el que estamos viviendo? Bueno, pues a mí me gustaría destacar lo que he dicho hace un momento, y es que tenemos que cambiar el prisma, la ciudadanía en general, pero también quienes tenemos responsabilidades políticas en materia de cultura. Y es que la cultura no solamente hay que verla como esa programación que eleva un poquito el nivel de la ciudadanía, o como el uso, el disfrute, la ocupación del tiempo libre a través de actividades culturales. Hay que ver también que es un pilar fundamental de nuestra economía, un pilar importante, y que también genera empleo y genera riqueza. Y eso en tiempos de crisis hay que especificarlo mucho más, hay que hacerlo más visible, porque invertir en cultura al final es invertir en riqueza. Y yo creo que cuando las administraciones o se sube el IVA o se recortan actividades, estamos viendo caer festivales por toda la geografía española, o en fin, actividades culturales de toda índole que dejan de hacerse sin posibilidad de futuro ni de retomarse de cara al futuro, pues yo creo que es para que reflexionemos y veamos ese prisma, que al final estamos empobreciendo más a nuestro país y a nuestra gente, a la ciudadanía, pues porque estás dejando de invertir en un sector que está siendo productivo y que genera empleo en nuestro país. A veces la conocida frase de la cultura, o la más libre, se nos olvida. Efectivamente. O queremos ser menos libres. Habrá que preguntarse, porque Tony, eres responsable del área de cultura de la Diputación, pero experta en música no eres, ¿verdad? No. Yo tampoco soy experta en música, no. Y ha ido a muchos de estos conciertos, como me ha ocurrido a mí. ¿Qué le podemos decir a aquellas personas que se plantean, yo no voy a uno de estos conciertos porque esto es para entendidos, porque las personas que no saben de música no los van a entender, no van a disfrutar? ¿Qué podemos decirle? Bueno, decirle algo que igual Javier lo explica
en la segunda parte mucho mejor que yo, pero es una programación tan completa y de tanta calidad que está pensada precisamente para cumplir las expectativas de quienes sí son expertos en la música antigua y van a tener una programación de primer nivel, pero también a través de diversas actividades como puedan ser los conciertos didácticos para los niños y niñas o las fanfarrias en los balcones de los consistorios de Úbeda y de Baeza. Se ponen encima de la mesa actividades que van encaminadas también a que el público en general, sin una especialización en este tipo de música, pueda acercarse y disfrutarla de primera mano. Yo a ese respecto lo recomendaría, y recordar que bueno, los conciertos que forman parte de lo que es el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza sí tienen su entrada, pero el ciclo de Vandelvira tiene una entrada gratuita hasta completar aforo. Y es una manera precisamente de ir acercando, de hacer pedagogía, mejor dicho, para que la ciudadanía vaya conociendo y disfrutando esta música. Y yo creo que después de 16 ediciones hay gente que sin ser experta se va sumando ya cada año a los conciertos. Y luego no se nos puede olvidar el punto de vista turístico, y es que mueve a un segmento turístico muy importante y muy interesante para la provincia de Jaén. De nivel alto. Efectivamente, porque nos interesa, porque son personas que vienen con un nivel alto medio, que invierten en los mejores hoteles, los mejores restaurantes, que suelen aprovechar para hacer compras, y en el puente de diciembre precisamente, en el que tenemos una programación fuerte del festival, estamos respondiendo también a esos viajeros que se acercan a nuestra provincia, en concreto a Úbeda y Baeza, para disfrutar de las dos ciudades patrimonio de la humanidad, pero también no se nos puede escapar, atraídos por esta programación tan rotunda y tan buena programación que tiene el festival. Toni Olivares Martínez, que está aquí en calidad de diputada, también tenemos que recordar, no podemos olvidar que es concejala en el Ayuntamiento de Úbeda, y me gustaría aprovechar para preguntarte cuál es la apuesta que hace el Ayuntamiento de Úbeda por este evento. Bueno, pues está dentro de lo que es la programación. Al igual que en años anteriores, es decir, siempre han formado parte de la organización y de la apuesta económica, tanto el Ayuntamiento de Úbeda como el de Baeza. Han tenido que disminuir un poco la participación económica en la programación de este año, de esta nueva edición, pero bueno, pues la Diputación, como te decía al principio, ha seguido manteniendo su aportación, y gracias al trabajo de Javier no se ha visto mermada, ¿no? Bueno, desde la Diputación además confianza absoluta en este director joven. Sí, efectivamente, además joven, pero como se decía hace un año, sobradamente preparado, y lo podréis apreciar dentro de un momento, ¿no? Porque es una persona muy entendida, muy formada, muy profesional en la manera que tiene. Muy enamorado de la música antigua. Bueno, eso es que se le nota nada más que empieza a hablar, y la verdad que es un lujo y tenerlo como director, y que es que se implica al 100%, y fruto de eso es esta programación que tenemos, ¿no? Por eso la Diputación, es difícil no sentirte atraído por esta profesionalidad con la que se trabaja. Algunas veces, siquiera cuando uno ve la programación del festival, siquiera por curiosidad, porque a veces, y luego en los programas que se elaboran, bueno, pues ve unos instrumentos tan raros, como y la en vihuela, unos ¿no? escenarios, claro, por ejemplo, y en unos escenarios que no son tan comunes, tan cercanos, tan bonitos de nuestras ciudades patrimoniales, que llama la atención. Y bueno, nos queda, Toni, antes de dar paso a Javier, lo que sí que nos queda es pues invitar a la ciudadanía que participe. Sí, además se me ha olvidado decirte que hay el 8º, creo que es, Congreso de Vihuela, que es un instrumento típicamente español, que además la ciudadanía, que ya habrá tenido oportunidad de ver los carteles por las dos ciudades, pues le da la imagen al cartel. Sí, sumándolo a la ciudad, a los paisajes urbanos, ciudades como París, en fin, que forman parte, se recupera la relación con la música antigua en el. Y aparte de este curso también va a haber exposiciones. Efectivamente, no solamente son conferencias ni conciertos de vihuela, sino que además hay también exposiciones muy interesantes, con lo cual yo creo que la programación más completa no podría estar. Ya no hay excusa en perderse esta 16ª edición.
Pues muchísimas gracias, Antonio Olivares, porque nos vamos a seguir viendo en este festival, que le vamos a hacer un seguimiento durante estos días. Vamos a hablar con todos aquellos músicos que se presten a ello y quieran contarnos y hablarnos de esos instrumentos específicos de la época del Renacimiento y que nos acerquen. Haremos balance sin duda y a ver si es cierto que cada año se va sumando más público y que participan en este festival. Yo creo que sí, y si me lo permite recordar que el día 23, el próximo viernes, la inauguración precisamente en Baeza, y vamos a poder disfrutar de un magnífico concierto, con lo cual animo a que todavía hay tiempo de sumarse a este concierto inaugural, que va a merecer la pena. Y además cercano en la celebración de Santa Cecilia, o sea que mejor fecha. Música va a haber además estos próximos días, como para todos los gustos, como decíamos. Muchas gracias, Tony, por habernos acompañado, y ustedes no se nos vayan porque enseguida vamos a dar paso precisamente al director de este festival de música antigua de Úbeda y Baeza. Hasta ahora. Buenas noches, de nuevo continuamos aquí en este programa especial que le estamos ofreciendo para adentrarnos, acercarnos en el inminente ya casi Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza en su 16ª edición. Y tal y como le habíamos comentado, pues esta noche nos acompaña su director, Javier Marín. Muy buenas noches y bienvenido un año más. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ya son muchos los años que llevas dirigiendo este festival, ¿verdad? Bueno, pues como director, esta es mi 6ª edición, aunque estuve colaborando con el antiguo director, el baezano Rodrigo Checa, y bueno, realmente son ya casi 10 años vinculados al festival de una u otra forma. Bueno, hemos estado hablando con la diputada responsable del área de cultura en el organismo provincial, y ella nos ha estado comentando, bueno, pues la apuesta de la institución, en este caso particularmente de la Diputación. Pero, Javier, sí que me gustaría recalcar la importancia de este festival, que además queda plasmada de manera evidente por la apuesta que todas las instituciones hacen por él. Bueno, me parece que ese en sí mismo es un hecho que avala el interés de las propuestas que se realizan en el marco del festival. El hecho de que haya 6 instituciones que prácticamente engloban a la totalidad de las administraciones, gobierno central, gobierno autonómico, los 2 municipios, Baeza y Úbeda, las 2 universidades de la provincia, todas ellas en esta época de dificultades siguen confiando en el festival, y bueno, eso yo creo que por sí mismo es el mejor escaparate del certamen. Bueno, nos vamos a centrar en el festival, que además tú eres el que lo conoce y el que nos tienes que desvelar todos los asuntos que conciernen a este evento, y vamos a comenzar pues por el primero que vemos cuando pues vemos los carteles que hay pegados, los carteles anunciadores, y que te dicen paisaje sonoro urbano. Cada año se elige una temática. ¿Este año cuál es? Bueno, yo creo que queda resumida de una forma gráfica en el propio cartel del festival, en el cual aparece una vihuela como motivo principal, cuya boca, que es ese elemento circular por el que sale el sonido, proyecta de una forma metafórica la luz y al mismo tiempo la armonía sobre una serie de ciudades. A ver si mis compañeros pueden coger el cartel. Sobre una serie de ciudades vale, cuyos motivos, cuyos perfiles urbanos aparecen debajo. Aparece la ciudad de Quito, Toledo, Bolonia, Leipzig, Puebla, París, Venecia y Valencia. Es decir, son un conjunto de ciudades de la música y también ciudades de la cultura, en torno a las cuales se vertebra la programación de este año. Por lo tanto, en la medida de lo posible se ha intentado organizar programas, cada uno de los cuales está dedicado a una ciudad en concreto, en un momento concreto de su historia musical, en el cual esa ciudad fue destacada por algún motivo, porque tuvo algún músico importante, porque se dio un movimiento musical destacado, y bueno, creo que en ese sentido el cartel de este año a mí particularmente es uno de los que más me gusta, porque resume de una forma gráfica y figurativa el concepto que vertebra la programación de este año. Bueno, en el propio cartel también lo dice: más de 30 conciertos y actividades. Disfruta de la música antigua, más de 30 conciertos y actividades que además se estructuran de una forma clásica por ciclo, y que nos gustaría que nos comentara un poco, al menos en líneas generales. Pues efectivamente se ha intentado mantener la estructura clásica por ciclos que caracteriza al festival, con un primer fin de semana en el cual hay conciertos para guitarra o guitarra y voz que conmemoran una efeméride importante, como es el bicentenario de la Constitución de la Pepa del año 1812.
De ahí saltaríamos al siguiente fin de semana, estaremos ya 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, en el cual se celebra en el marco del festival el 8º encuentro de la Sociedad de la Vihuela, el laúd y la guitarra, que es una asociación sin ánimo de lucro que persigue la promoción y el conocimiento público de todos estos instrumentos de cuerda pulsada. Y en el marco precisamente de este encuentro se celebrarán una serie de conciertos sobre estos instrumentos y también un curso de investigación e interpretación en torno a la vihuela, que fue uno de los instrumentos populares más importantes del siglo XVI en el paisaje sonoro de las distintas ciudades que hemos mencionado. Y de ahí saltaríamos al fin de semana de clausura del festival, en este caso un fin de semana largo, puesto que coincide con el puente de la Inmaculada Concepción y también de la Constitución, y ahí celebraremos una serie de conciertos, y aquí me gustaría destacar que 3 de ellos conmemoran otra efeméride importante ligada a la historia de nuestro territorio, como es el 8º centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa, también llamada por los cronistas árabes Batalla de Úbeda, por lo tanto está también vinculada territorialmente al festival. Y 3 de estos conciertos se desarrollan en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical, que es una entidad adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que colabora con una serie de festivales seleccionados de todo el territorio español, y por segundo año consecutivo pues este festival realiza coproducciones con esta entidad. Con todo lo que ello va a implicar para las ciudades. Obviamente estamos hablando de una plataforma de difusión de carácter nacional a través del Ministerio, y obviamente también los conciertos son mucho más baratos para el festival, puesto que se pagan a medias con este centro nacional. Eso viene bien. Y por supuesto en estos tiempos viene, yo diría que mejor que nunca, y de hecho la supervivencia no solo del festival, sino de toda una serie de propuestas culturales que se hacen en nuestros municipios, depende básicamente del establecimiento de alianzas con segunda o con tercera instituciones, para así intentar abaratar los costes y compartir los presupuestos. No queda de otra. Decíamos en la primera parte de este programa, cuando hablábamos con Tony Olivares, que la Diputación ha mantenido su presupuesto, los demás lo han recortado un poco y la calidad se sigue manteniendo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, de una forma que no es tan difícil ni tiene tanto misterio. Negociar. Por un lado, negociar, obviamente estamos en una política de reajuste a nivel estructural, eso también pasa con los grupos y con los músicos. Obviamente no se pueden pagar los mismos cachés que hace 4, 5, 6 años. Y por otro lado, estamos potenciando las formaciones de cámara y formaciones de solistas. Es la única forma de mantener la cronología del festival sin bajar la calidad de las propuestas que realizamos. Claro, entonces en lugar de a que en lugar de pagar a un grupo grande de personas, grupo, orquesta o coro grande, sea una persona o 3, claro, pues vale bastante menos. Vale bastante menos, pero la idea un poco es las bases que están ya asentadas y bien establecidas, digamos, continuar con esa política, únicamente adelgazando un tanto las formaciones, pero manteniendo lo que son las líneas maestras de la programación. Y Javier, también comentábamos con Tony que ella no es experta en música, yo tampoco, no como tú, que bueno, iba a decir que es tu trabajo, pero casi que es tu vida, estoy por decir, pues que para personas profanas en la materia, que no tienen ni idea de música, que solo les gusta llegar a escuchar y disfrutar, pues nosotras, como decía, como profanas intentábamos, bueno, pues transmitir que es muy agradable, que se disfruta, que es bonito, que acompañan además esos marcos tan bonitos en los que se desarrollan los festivales y que no son tan cercanos en muchas ocasiones. Pero ¿qué nos puede decir un experto como tú en este tema que nos llame a participar en esto que así en principio lo ve y dice, madre mía, yo a este concierto me voy a pensar así porque yo no me voy a enterar de nada, ni siquiera sé si me va a gustar o cómo van a sonar estos instrumentos, y yo que no estoy familiarizado voy a ser capaz de estar ahí y de aguantar o de disfrutar del concierto? Sí, bueno, yo en primer lugar creo que hay una inmediatez inmediata, valga la redundancia, en los propios instrumentos que se van a utilizar, por ejemplo, en el primer fin de semana. Un instrumento tan sumamente popular como la guitarra, por ejemplo, tan español, tan vinculado a nuestras tradiciones folclóricas y flamencas. Uno de los conciertos, precisamente ese fin de semana, se interpretarán seguidillas, boleras de la música en torno a 1812, por lo tanto una música que nos va a sonar, que no nos va a resultar rara, rápidamente familiar. Y con respecto al resto de instrumentos, pues bueno, yo creo que hay un aspecto fundamental, y es lo que supone la escucha de estos instrumentos en un marco que de alguna forma invita
al goce estético, no solo a través del oído, sino también a través de la vista. Muchas veces también intentamos cuidar en la medida de lo posible las producciones. A veces se introduce iluminación, se introducen como pequeños detalles que recrean un ambiente o una atmósfera que te transporta al siglo XVI. Que te transporta al siglo XVI o incluso a la Edad Media, como uno de los conciertos que haremos en una de las pocas iglesias románicas que tenemos aquí en Andalucía, que es la iglesia de la Santa Cruz de Baeza, con una iluminación cuidada, muy baja de luces, y de alguna forma intentamos crear el marco idóneo, tanto a nivel acústico como estético, para el goce y la audición de esta música. O por ejemplo conciertos de vihuela que se celebrarán en el Paraninfo de la antigua Universidad de Baeza o en el Archivo Histórico Provincial de Úbeda. Es decir, son espacios donde se han grabado películas precisamente por su valor histórico, y que duda cabe que la interpretación de música contemporánea de esos edificios pues constituye, bueno, en esos edificios suena bien, porque estamos hablando de edificios que normalmente no están preparados para este tipo de eventos. ¿Suena bien ahí esta música? Suenan bien. En concreto, el Archivo Histórico Municipal de Úbeda era un antiguo palacio, y por lo tanto hablamos de lugares donde la interpretación de música camerística, de música para dúo, para trío, encuentra su lugar idóneo. Que hablar, por ejemplo, de todo el repertorio de música religiosa o música medieval o del Renacimiento, interpretada en iglesias o en lugares como la Runa de San Francisco, que era la capilla de un antiguo convento. Es decir, hablamos espacios que realmente vienen muy al pelo para el repertorio que se programa en cada uno de ellos. Y que además muchos de los conciertos son precisamente, bueno, pues en colaboración con el Obispado de Jaén, porque se celebra en iglesias, incluso en parroquias en esta zona. Sí, bueno, un caso muy destacado es el de la iglesia de San Andrés, aquí en Baeza, que conserva el único órgano histórico que por desgracia o por fortuna se ha conservado en toda la provincia de Jaén, que era un territorio muy rico en organería histórica. Es decir, había cantidad de instrumentos que por diversos avatares, particularmente los de la guerra civil, pues desaparecieron, y el único que se ha conservado en un estado más o menos original es este de la iglesia de San Andrés en Baeza. Ayer haremos 2 conciertos de órgano y un tercero lo haremos. ¿Qué bien suena el órgano de San Andrés? Suena fantásticamente, y además todos los años se realiza una afinación ex professo para los conciertos que se realizan en el marco del festival. Es también un esfuerzo que se realiza desde el festival en pro de la conservación de este instrumento, que es extraordinariamente valioso. Y para que no digan que todo es antiguo en este festival, sangre joven, muchos chavales y chavalas que participan con los conciertos didácticos. Así es, este año se ha variado ligeramente. En lugar de conciertos didácticos, que tradicionalmente se hacía en horario de mañana, en esta ocasión lo hemos transformado a conciertos familiares con un espectáculo de teatro musical en familia, porque nos interesa también implicar a las familias y que asistan a los conciertos con sus propios hijos. Y creemos que una vía interesante... ¿Cómo va a ser, Javier? Para todas las familias que nos estén viendo, que lo sepan, si les apetece ir. Sí, va a ser un espectáculo de marionetas, de títeres, pero con música antigua en directo. Está concebido a partir de 6 años en adelante, para que también los chavales un poco puedan tener unos mínimos para poder seguir la historia. Y cuenta la historia de Nicolo. Lo que pasa es que tampoco quisiera adelantarla aquí. No desvelamos. Bueno, y la historia de Nicolo sí que la cuenta, que es marioneta y va a ser con música antigua. Exacto. Por lo menos ahí sí que lo vamos a dejar. Sí. Y tenemos que hablar también del ciclo de la música en los monumentos de Vandelvira, que ha hecho que, bueno, pues territorialmente se abra este festival de música antigua. Uh-huh. Se ha celebrado este año por 8ª edición consecutiva un ciclo que es aportación específica a nivel económico de la Diputación Provincial, pero que se inserta en el marco del Festival de Úbeda y Baeza. Y este año ha recorrido un total de 8 municipios, desde la propia capital, en la Catedral de Jaén, pasando por Huelma, Canena, Sabiote, La Guardia, Villacarrillo, es decir, lugares emblemáticos donde se conserva patrimonio de Andrés de Vandelvira, y también en este caso con algunas novedades, como por ejemplo el castillo de Sabiote, que acaba de ser restaurado por parte de la administración pública, y cuya actividad inaugural va a ser precisamente un concierto que va a tener lugar allí el domingo 25 a las 8 de la tarde, con entrada gratuita, con lo cual invitamos... Claro, porque decimos que música en los monumentos de Vandelvira sí que es entrada gratuita. Todos son de entrada gratuita. Tan solo en el caso de Canena, también entrada gratuita, pero por problemas de aforo
En el Castillo de Canena solo disponemos de 150 plazas y por lo tanto es necesario recoger previamente la invitación. Pero en todo caso es gratuita como en el resto de conciertos, y aquí, como bien indicaba antes, juega un papel fundamental el Obispado de Jaén, por medio de un acuerdo con el propio Obispado y con su red de parroquias. Ayudan muchísimo en la difusión junto con los municipios sedes de cada uno de estos lugares. Tal y como están los bolsillos de la ciudadanía, pues no queda más remedio que preguntar el precio de estos conciertos, Javier. Pues se han bajado, porque ha bajado el presupuesto del festival, ha bajado también el volumen de las formaciones, y los precios oscilan entre 6, 8 euros, incluso con posibilidad de venta anticipada con un descuento del 20%, y ya para aquellos melómanos que se animen pueden adquirir un abono en el cual el descuento es del 50%, o sea que uno puede estar yendo por 42 euros, puede asistir a 11 conciertos de pago en los 2 municipios, y aparte todos los de órgano y el ciclo Vandelvira, que son gratuitos, con lo cual me parece que una oferta es una oferta extensísima además en una época en la que lo comentaba anteriormente, también en la festividad de Santa Cecilia, o sea que vamos a tener música, los músicos en vuestro mes, claro. El mes y los fines de semana de la música. Javier, ¿qué no podemos perdernos? Bueno, el festival es muy variado. Yo sé que tú me vas a decir que todo va a estar bien, pero para aquellas personas que no son muy entendidas, que son profanas, que no se han acercado, porque las personas que han ido a ver este festival seguro que van a repetir en alguno de sus conciertos, pero para aquellas otras que no se han acercado nunca al festival, ¿cuál sería una manera de entrar y que les gustara? Los conciertos del festival, casi que cada uno de ellos son individuales y abordan repertorios distintos con formaciones distintas. O sea, podemos encontrar desde música para guitarra, que me parece que es un repertorio muy accesible, que entra muy fácilmente, otras formaciones ligadas un poco más a las músicas folclóricas o populares. Por ejemplo, viene el Ensemble Andalusí de Tetuán, que es uno de los grandes grupos de este tipo de repertorio, interpretan música magrebí, otro tipo de música distinta, música medieval, hay también polifonía del Renacimiento, hay música instrumental como la que se hará en Canena o aquí en Baeza en el concierto de clausura el día 9. Digamos que una elección ya muy personal. Abre y cierra Baeza, sigue el turno. Este año abre y cierra Baeza, siempre establecemos una alternancia y para que no haya rivalidad, para que no haya rivalidad. Claro, así es. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. Me gustaría, eso sí, emplazarte para que una vez que termine el festival podamos hacer balance de lo que ha dado sí, cómo se han desarrollado los conciertos, el público que ha asistido y tú que eres el conocedor de este tema, el que sabe, pues que nos hicieras tu valoración particular. Por supuesto, así será. Y nada, desde aquí solamente me queda dejarte la cámara para que tú directamente, como director de este evento, pues invite a la ciudadanía que participe. Bueno, pues realmente yo creo que en los tiempos que corren es un lujo disponer de iba a decir de un festival, de una serie de conciertos, pero yo creo que el Festival de Música Antigua de Baeza y de Úbeda va mucho más allá que una mera justaposición de conciertos. Es más bien un proyecto cultural, es un elemento de prestigio de ambas ciudades, es un elemento que genera riqueza en esas ciudades, es decir, cada euro que se invierte por parte de las administraciones públicas repercute, yo creo que con creces, en el movimiento que se aprecia en estas ciudades a nivel de hoteles, a nivel de comida, de taxi, es decir, es todo una cadena y como decía, me parece que es un lujo en cualquier caso y aún más en los tiempos que corren, pues todavía lo es más. Y en ese sentido también las ciudades, la ciudadanía de Baeza y de Úbeda pues juega un papel importante implicándose de forma activa en el evento, no solo tratando bien a los turistas, que me consta que lo hacen y de forma extraordinaria, sino también implicándose, como digo, en la asistencia a los conciertos, hay muchos de ellos gratuitos para un público muy diverso y no me queda pues nada más que emplazarles a que visiten, a que repitan los que ya lo conocen y a los que no lo conocen pues que se den una oportunidad y asistan a cualquiera de los conciertos, que yo les prometo que no resultarán defraudados. Pues Javier, muchísimas gracias, que se desarrolle todo bien y lo dicho, hablamos después del concierto. A todos ustedes, pues como siempre, muchas gracias por su atención, por estar ahí y por supuestísimo que haremos valoración. Esperemos que cuando nos oigan hablar del concierto sepan de lo que estamos hablando porque hayan ido a algunos de estos del festival, a algunos de estos conciertos. Muchas gracias, muy buenas noches.